Muy bien, comenzamos con el desarrollo del primer ejercicio, que nos dice que se descarga carbón desde la puerta trasera de un camión de volteo a una velocidad de 6 pies por segundo, con un ángulo de inclinación de 50 grados tal como se muestra en la figura. A. Determinar el radio de curvatura del punto A y B nos pide determinar el radio de curvatura en un punto que se encuentra 3 pies por debajo del punto A. Para lo primero que se debe hacer en un ejercicio es definir en qué tema nos encontramos. No es un tema de coordenadas polares debido a que no se nos presentan velocidades angulares, radios ni aceleraciones angulares. Entonces es un tema de coordenadas normales y tangenciales. Muy bien. Para poder trabajar un ejercicio de coordenadas normales y tangenciales debemos recordar la fórmula de la aceleración. La aceleración nos dice que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo en la dirección tangencial más la velocidad al cuadrado sobre el radio en la dirección normal. Además debemos saber que la gravedad es igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado y en el sistema inglés sería igual a 32.2 pies por segundo al cuadrado. Lo siguiente que debemos hacer es contextualizar el ejercicio. Tenemos un camión de volteo que está descargando carbón en el punto A, donde nos dice que la velocidad en A es igual a 6 pies por segundo. Luego de eso definimos un sistema de coordenadas, un sistema IJ, para poder descomponer nuestros vectores de velocidad. Entonces tendríamos que la velocidad en el punto A va a ser igual a 6 pies por segundo. Y eso descompuesto en nuestros sistemas I y J va a ser igual a menos 6 multiplicado por el coseno del ángulo que sería 50. Y esto va a estar en la dirección I, al cual se le va a tener que restar el menos 6 multiplicado por el seno del ángulo que sería 50 y esto va a estar en la dirección J. Esto desarrollado nos va a dar los valores de la velocidad en A, que va a ser igual a menos 3.86 en la dirección I y menos 4.60 en la dirección J. Esos son los valores de la velocidad que tendríamos. Posteriormente tenemos que trabajar con la gravedad. Nosotros sabemos que la gravedad es una aceleración que siempre se va a encontrar vertical hacia abajo. Y como tenemos una curva vamos a tener un eje tangencial y un eje normal. Entonces esa aceleración la podemos descomponer en una aceleración tangencial y también la podemos descomponer en una aceleración en la dirección normal. Nosotros sabemos que la aceleración en la dirección tangencial va a ser igual a la gravedad multiplicado por el seno del ángulo con el cual se está trabajando, que sería 50. Y la aceleración en la dirección normal va a ser igual a la gravedad multiplicado por el seno del ángulo, que sería 50. Esto. Recordemos a su vez que la aceleración en la dirección normal es igual a la velocidad en el punto, la velocidad en el punto A elevado al cuadrado, todo esto dividido entre radio. Y a nosotros nos están preguntando por el radio de curvatura. Entonces reemplazamos los valores que conocemos. La gravedad es igual a 32.2 multiplicado por el coseno del ángulo, que sería 50. Esto a su vez va a ser igual a la velocidad en el punto A. La velocidad en el punto A es igual a 6 y eso se debe elevar al cuadrado. Todo esto dividido entre el radio. Para lo cual tendríamos que el valor de radio va a ser igual a lo siguiente. 6 al cuadrado es igual a 36. Todo esto dividido entre 32.2 multiplicado por el coseno del ángulo, que sería 50. Y esto a su vez va a ser igual a 1.74 pies. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta al apartado A, que nos pregunta el radio de la curvatura en el punto A, va a ser igual a 1.74 pies. Para el apartado B se debe tener en cuenta que el carbón está en caída libre
Y al momento de estar en caída libre, nosotros sabemos que se van a cumplir las ecuaciones generales de movimiento. En particular vamos a usar esta, que nos dice que la velocidad en el punto B va a ser igual a la velocidad en el punto A, más la aceleración multiplicado por la diferencia de superficies. Y nosotros sabemos que el punto B se encuentra 3 pies por debajo del punto A. En este caso, la velocidad que hemos descompuesto anteriormente, una en el eje X y una en el eje Y, se va a ver afectada. La velocidad del eje Y se va a ver afectada por la gravedad y la velocidad del eje X no se va a afectar debido a que no tiene un valor de aceleración que la afecte, principalmente. Ahora, vamos a trabajar con la velocidad en el eje Y. Nosotros tendríamos que la velocidad en el punto B elevado al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la velocidad en el punto A, pero como este solamente se trabaja en el eje Y, vamos a tener la velocidad en el eje Y del punto A, y la velocidad del eje Y en el punto A es igual a 6 o menos 6 multiplicado por el seno de el ángulo, que sería 50, y todo esto debe estar elevado al cuadrado. Ese valor debe estar elevado al cuadrado, al cual se le va a sumar el valor de 2, y todo esto se le multiplica por el valor de la gravedad. El valor de la gravedad es un valor negativo, y todo esto multiplicado por la diferencia de superficies. Si consideramos que el punto A es la superficie 0, el punto B, como está 3 puntos más abajo, va a ser el punto menos 3, al cual se le va a restar el punto A, que sería 0. Muy bien. ¿De dónde tendríamos que la velocidad en el punto B va a ser igual a la raíz cuadrada? A la raíz cuadrada de toda esta expresión, que resulta 214.33. ¿De dónde tendríamos que la velocidad en B? Pero hay que tener en cuenta algo, que esa velocidad en B es solamente la velocidad en B, pero en la dirección Y. Va a ser igual a el valor de 14.64 ft por segundo. Y recordemos que la velocidad en X se va a mantener constante, por lo tanto la velocidad en B en la dirección X va a ser igual a el valor de 3.86. Nosotros necesitamos el módulo, por lo tanto hallamos el módulo. La velocidad del punto B va a ser igual a la raíz cuadrada de estos dos valores elevados al cuadrado, 3.86 elevado al cuadrado más el valor de 14.64 elevado al cuadrado. Esto nos va a dar el valor de 15.10, que sería la velocidad o el módulo de la velocidad en el punto B. Luego de calcular el módulo de la velocidad, nosotros sabemos que la velocidad en el punto B siempre va a ser tangente a la curva, o sea, la velocidad va a tener este vector o va a tener esta dirección. Entonces, si tenemos la componente X y la componente Y de esa velocidad, nosotros podemos calcular el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación lo vamos a llamar θ, y θ va a ser igual a la tangente a la menos 1 o el arco tangente de la siguiente fracción. La fracción que nos va a relacionar las velocidades, que sería 14.64 dividido entre 3.86. Y ese valor de θ va a ser igual a 75.22 grados, que sería el ángulo de inclinación respecto a la horizontal. Ahora, nosotros sabemos bien que también vamos a tener una aceleración, y esa aceleración se va a deber a la gravedad. Va a formar un ángulo de 75.22 respecto a la horizontal, la aceleración tangencial, pero la gravedad es vertical hacia abajo. Entonces, nosotros a su vez podríamos saber que la aceleración en la dirección normal en el punto B va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la gravedad multiplicado por el coseno del ángulo θ. Y a su vez nosotros sabemos que esa aceleración normal va a ser igual a la velocidad que se tiene en el punto B, elevada al cuadrado, y todo esto dividido entre el radio que se encuentra en el punto B. Entonces, reemplazando los valores, tendríamos que 32.2, que es el valor de la gravedad,
multiplicado por el coseno del ángulo θ, que sería 75.22 grados, va a ser igual a lo siguiente. La velocidad en el punto B elevado al cuadrado, y la velocidad en el punto B es igual a 15.10. Todo esto elevado al cuadrado dividido entre el radio de curvatura en el punto B, de donde tendríamos que el radio de curvatura va a ser igual a la siguiente fracción: 15.10 elevado al cuadrado, todo esto dividido entre el valor de 32.2 multiplicado por el coseno del ángulo, que es 75.22, de donde tendríamos que radio en ese punto va a ser igual a 27.76. Por lo tanto, nuestra respuesta al apartado B va a ser que el radio en el punto B va a ser igual a 27.76 pies. Eso sería todo. Muchas gracias.